Este material que les he preparado es bastante, está nutrido de información. Sin embargo, recuerden que pues esto es un poco más amplio de lo que podamos ver aquí en 2 horitas, ¿no? Em, en el transcurso de la semana, Carlos va a abrir el grupo. No sé, Carlos, cuántas veces lo piensas abrir en esta oportunidad que vamos a ir acabando ya la próxima semana, porque en teoría deberíamos hacer la semana que viene cómo hacer un plan de intervención, porque nada de esto tiene sentido si nosotros no hacemos un plan de intervención o si no sabemos cómo vamos a intervenir. Y lo interesante es que si hablamos de que los servicios de seguridad y salud en el trabajo son equipos multidisciplinarios para intervenir en riesgos psicosociales, o sea, en los resultados de un estudio, una evaluación de los factores psicosociales, se hace más multidisciplinario aún, donde se suman más disciplinas, ¿ok? Porque, bueno, ya vamos a ver por qué puede pasar esto, ¿no? Entonces, primeramente, pues, este material que les he presentado, que también lo vamos a compartir, ¿verdad? Consta de lo siguiente, a ver, ok. Lo primero es hacer un breve refrescamiento. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud dicen que a los riesgos psicosociales o los factores psicosociales son todas aquellas condiciones, fíjate, empezamos, condiciones presentes en una situación de trabajo, que se relacionan con organización del trabajo, la forma de hacer el trabajo y que puedan afectar el bienestar de las personas. Es decir, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero Cox y Griffiths, por su parte, dicen que aquellos aspectos del diseño y la organización del trabajo y sus contextos sociales. Entonces quiere decir que aquí ya viene el componente humano, lo que tiene que ver con las interacciones sociales. Hay personas que comentan o que dicen o que cuando se habla de factores psicosociales solamente piensan en las personas y no es verdad. No es las personas los únicos factores que están asociados al aspecto psicosocial, porque también la organización del trabajo, la forma en que hacemos el trabajo, son los aspectos que determinan cómo van a encontrarse esas condiciones de trabajo. También aquí, como punto central, es importante tomar en cuenta que las exigencias del trabajo no se adaptan a las necesidades o a las expectativas, a las capacidades de las personas trabajadoras, entonces comienzan a aparecer los problemas de salud. Ejemplo de esto, tengo exceso de trabajo y acá a poco se va la luz. El hecho de que no tengamos una provisión de una planta eléctrica que podamos nosotros de alguna manera dar respuesta en el momento y que la ida de la luz, que es una condición que tú no puedes controlar porque no la podemos controlar nosotros desde nuestras empresas, no disminuirán nunca las exigencias serán las mismas. Entonces, la forma como nos adaptamos a esa situación puede ser que alivie o mejore un poco la afectación a la salud. Por eso es que interviene de manera directa la empresa, la organización en este sentido. ¿Vale? Por ejemplo, otro ejemplo que les puedo dar, cuando fallan los sistemas. Cuando un trabajo depende de los sistemas, entonces también hay una afectación cuando hablamos de la forma de organizar el trabajo en las plantas. El hecho de que las personas trabajadoras no se enteren de situaciones que probablemente les afectan directamente en hacer su trabajo, no sepan cómo hubo un cambio, una directriz, un cambio de directriz, no le informamos a tiempo, esa manera de hacer el trabajo de esa forma puede estar alterando las expectativas y las capacidades de las personas trabajadoras por improvisaciones, por pérdidas de tiempo, etcétera, y eso se convierte en un factor de riesgo. Entonces, lo que quiero que nos llevemos de esta diapo es que no solamente está asociado a las interacciones humanas, sino también está vinculado a cómo se configura el trabajo en la empresa, en la institución, en donde estemos trabajando. Muy bien. ¿Por qué evaluar? O sea, el por qué. Primeramente por prevención. Lamentablemente hasta ahorita lo que hemos visto, y si les sirve de consuelo, no solamente en Venezuela, aquí también pasa, que evalúan cuando ya el problema está. O sea, yo evalúo las condiciones de trabajo cuando esas condiciones ya afectaron a las personas. Lo primero que hay que pensar es que una de las razones por las cuales hay que evaluar
es por prevención. Otra razón por la cual probablemente hay que evaluar o mantener la evaluación o mostrar la evaluación es por denuncia. Normalmente las que te digo desde la denuncia hacia abajo son las que más se dan. ¿Por qué evaluar? Bueno, por denuncia. Porque hay una investigación de un origen de enfermedad para poder identificar o determinar si es o no es una enfermedad profesional, ocupacional. Tenemos que evaluar, porque hay que levantar el criterio higiénico. Venga, vamos a hacer la evaluación de riesgos. Perfecto. O por ordenamiento del INSACEL. O por algún procedimiento judicial necesitamos demostrar en un juicio que nosotros teníamos tal y tal configuración de los factores psicosociales. Pues no debería ser así, debería ser siempre por prevención y que cuando alguna de estas otras pase, ya nosotros tengamos la evaluación hecha, ya tengamos la intervención hecha. O sea, que aquello que encontramos en aquel momento, quizás si hay un juicio, eso ya está resuelto porque ya hemos intervenido con respecto a aquella identificación, a aquella evaluación que hicimos con anterioridad en el momento en que hicimos nuestro programa de seguridad y salud. Yo siempre he dicho, y de hecho así lo hacíamos cuando trabajábamos con programas de seguridad y salud, ahora ya no trabajamos con programas de seguridad y salud en el trabajo, solo enseñamos cómo hacerlo, pero no nos involucramos nosotros ahora como antes en la elaboración, ¿no? Em, en el momento de la identificación de los procesos peligrosos, en ese momento en que tú estás identificando el proceso de trabajo, que lo estás describiendo, que estás viendo los objetos, los medios, la actividad, la organización, la división del trabajo, en ese justo instante que estás aplicando esas evaluaciones de esa identificación de procesos peligrosos, deberíamos hacer la evaluación de los riesgos psicosociales. Siempre utilizando metodologías técnicas, digamos, validadas, ¿vale? Psicométricamente validadas. Aspectos clave desde el punto de vista científico. Fíjate bien. Lo primero es que cuando vayamos a evaluar, indistintamente de que sea o por prevención, o por denuncia, o por un juicio, o porque el INSACEL nos lo mandó, o porque estamos investigando un origen de enfermedad, tenemos que seguir una secuencia científica. Las evaluaciones de riesgos psicosociales tienen que hacerse con un método científico. No podemos improvisar. Por lo cual tenemos que tener primeramente claridad del problema. Si es por prevención, bueno, pues porque estamos haciendo la evaluación de los factores psicosociales en atención al diseño del programa de seguridad y salud en el trabajo. Es entonces decir, por ejemplo, identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos, ¿verdad? Que puedan estar afectando, los factores de riesgo psicosociales que puedan estar afectando la salud de las personas trabajadoras. Entonces, nos plantearemos allí unos objetivos específicos, ¿vale? Unos objetivos generales y unos específicos, ¿verdad? Pero este es en el caso de prevención. En el caso de una denuncia, pues a lo mejor es identificar o evaluar los factores de riesgo psicosocial generadores de estrés, porque quizás es por una denuncia por estrés laboral. Entonces ya no es solamente identificar, evaluar y controlar, sino que yo tengo que identificar un algo que está vinculado a esa denuncia. Entonces puede ser estrés laboral o si te denunciaron por acoso, no lo sé, o te denunciaron por burnout, X, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre con un recorrido científico. Entonces, por lo cual tenemos que tener claridad del problema. ¿M? Tenemos que definir en base a ese problema, a esa claridad del problema, del planteamiento del problema, unos objetivos generales y un objetivo general y unos objetivos específicos. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Si nosotros no tenemos claridad del problema, no vamos a saber cuál es la metodología que vamos a utilizar. Si vamos a hacer solamente una evaluación de los factores psicosociales o vamos a hacer también otro instrumento que nos permita validar la problemática que tenemos o que nos permita ver qué es aquello puntualmente que nosotros queremos prevenir en el entorno de trabajo. Porque a lo mejor no nos han denunciado ni nada, pero sabemos que en el departamento de calidad, con el departamento de mantenimiento, hablan de burnout. Entonces, bueno, a lo mejor si yo voy a hacer una evaluación de los factores psicosociales, de una vez también involucro esos síntomas que puedan estar en el entorno de trabajo. Es decir, el método lo decido en función del problema.
¿vale? Y de los objetivos que ya me he planteado, obviamente. Tal cual como que si estuvieras haciendo una tesis. Esto es igualito que una tesis, con la única diferencia que yo no la voy a defender ante un tribunal o bueno, sí, un tribunal como, o sea, no la voy a defender en una universidad, sino que esto es para que la gente de verdad, podamos hacer que su trabajo sea lo más saludable posible. Una vez que tenemos el método, evidentemente yo tengo que saber dentro del método qué tipo de investigación voy a hacer. A lo mejor tengo que hacer una investigación analítica, porque yo voy a tener que a lo mejor relacionar o correlacionar variables con respecto a los factores psicosociales, o sea, cómo mis factores psicosociales que yo tengo en este momento, cuáles están en situación de riesgo y dentro de los que están en situación de riesgo, cuáles son generadores de estrés. Si es que estamos investigando o haciendo una evaluación porque tuvimos una situación de estrés. O cuáles de estos factores psicosociales puedan tener alguna correlación con probables conflictos laborales y acoso. ¿Me explico? O sea, el tipo de investigación me va a decir si es descriptivo, si es una investigación más analítica, relacional, o qué, donde voy a yo a relacionar variables. Eso lo va a decir el problema, los objetivos que me haya planteado y el método que yo haya elegido. ¿Bien? Tengo que determinar la población y la muestra. Yo tengo que saber si voy a hacer una evaluación en toda la empresa, tengo que utilizar un muestreo que me garantice a mí validez del estudio que estoy haciendo. Entonces tengo que utilizar un método estadístico para una muestra. Yo les voy a comentar esto. Desde que yo trabajábamos allá en Venezuela, todo y aquí en España, nosotros las evaluaciones que hemos hecho siempre, 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 hemos trabajado con muestreos censales. Es decir, invitando a todo el personal que quiera participar a que participe. No hemos hecho muestras con segmentación, no hemos hecho muestras probabilísticas aleatorias, no, nosotros hemos trabajado con muestreo censal. Todo el que quiera participar, participa. ¿Por qué? Número uno, en Venezuela, porque en su momento, cuando se hablaba de representatividad, en el sentido de aprobar o no aprobar los procesos, la identificación de los procesos peligrosos, se hablaba del 50 más uno. Entonces nosotros íbamos más allá del 50 más uno. Y bueno, muchos programas de seguridad y salud en el trabajo, programas de seguridad y salud en el trabajo de Plumro Latinoamericana, de PepsiCo Alimentos, de las comercializadoras que les apoyamos, que son las comercializadoras de PepsiCo, Snacks. Em, Trabajamos con el programa de Lincoln Electric, Lincoln Soldadura, que ya no está, con el programa de seguridad y salud en el trabajo de Firestone. O sea, todos nuestros programas de seguridad y salud en el trabajo, ya no recuerdo tantos que tantos hicimos más de 60 y sí, creo que llegamos a los 70. Yo la verdad es que no lo he vuelto a contar. Pero bueno, sí, íbamos muy cerquita y el último que hicimos fue el de Cala Laboratorio, la evaluación de riesgos psicosociales de Cala Laboratorio. Pero, ¿qué hacíamos? Pues nada, eso, muestreos censales. ¿Quiénes no iban? ¿Quiénes no participaban? El que estaba de reposo y el que estaba de vacaciones. O el que decía, no, yo no quiero participar. ¿No? Entonces, yo recomiendo muestreos censales, pero que sepas que si tienes una plantilla de 1.000 trabajadores, no necesariamente pues, tú puedes utilizar un muestreo que garantice la representatividad que necesitas para ese estudio. ¿Bien? ¿Cuánto es la representatividad? Depende del tipo de muestreo, porque muchas veces también tenemos los problemas claramente focalizados y queremos hacer un muestreo intencional y vamos a tomar aleatoriamente personas del departamento A, B y C, por ejemplo, ¿no? Pero dadas las condiciones y las exigencias de nuestra normativa, la LOXIMAD, yo recomiendo que mientras más personas participen, muchísimo mejor. Los muestreos que sean más representativos, muchísimo mejor. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Voy a ir preguntando para que no sea yo solita la que hable. No sé si a Meisa, Nairobi, María Marquina, Davis, Yulemar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Rodney, Aquiles en el eh, chat. Sí, ajá, Aquiles Bueno, en el adelante, chat. adelante, Aquiles. ajá, una consulta, dice.
A nivel preventivo, aparte de realizar la evaluación para realizar la notificación de los principios de prevención, ¿cada cuánto se considera pertinente hacer la evaluación de factores psicosociales? Mira, originalmente, te lo voy a decir fuera de la LOPSIMAR y después te lo digo dentro de la LOPSIMAR. Las intervenciones, las evaluaciones o las reevaluaciones psicosociales se deberían hacer cuando acaba el plan de intervención. Porque se supone que tú entraste, hiciste un proceso de identificación y evaluación, ¿verdad? Y ahí Sí, hiciste un plan de intervención. Pero ese plan de intervención no es para toda la vida, ¿verdad? Porque tú vas a corregir un algo, tú vas a hacer una correcto. brecha. Ok. Cuando acaba ese periodo, que puede ser un año y medio o 2 años, dependiendo de cuáles son las expectativas y cómo tú vas a hacer esa transformación de ese proceso, muchas veces lo que tiene que ver con planificación, organización del trabajo no se arregla así, así. Pues tienes que empezar por trabajar desde arriba. Entonces, Ok. o con políticas, normas, con un plan estratégico inclusive, ¿no? Porque muchas veces tenemos planes estratégicos que tienen unos objetivos muy ambiciosos Ujú. que se planificaron, entonces tenemos que buscar la manera de cerrar esa brecha. Si esa brecha se cierra según el plan de intervención al año y medio usted tiene que volver a ver si eso funcionó o no funcionó. Es un pretest y un posttest. O sea, Ok, un pretest porque evalúas previo, ¿verdad? Intervienes y luego validas si esa intervención tuvo su efecto. Probablemente vas a tener algunas cosas que sí se corrigieron, que sí se resolvieron, pero a lo mejor te aparecerán otras. Y así vas todo el rato, hasta que tú vayas validando que tus factores psicosociales están controlados. Eso es. ok, Ahora voy a entrar en la LOPSIMAT. Nos apegamos a lo mismito que dice cada vez que tenemos que hacer identificación de los procesos peligrosos, igualito. Cuando cambia los medios o los objetos de trabajo, porque a lo mejor hemos automatizado, pero a lo mejor la ok, automatización ahora nos trae consigo un conjunto de factores que antes no teníamos contemplado. Ahora las personas tienen un temor a trabajar con equipos automatizados. Tenemos que darle formación, tenemos que saber, hay que hacer todo un trabajo, entonces tendremos que evaluar, a ver cuáles son los principales aspectos que están afectándole. Cuando hago un cambio dentro del proceso de trabajo, también tengo que reevaluar, porque a lo mejor el proceso de trabajo antes eran líneas continuas, ahora son líneas automáticas robotizadas por ejemplo, ¿no? O sea, cuando sí, introduces un cambio en los medios, en los objetos de trabajo, cuando empezamos a notar que las personas se están enfermando, igualito. a O ver. sea, cuando vemos que las medidas que hemos tomado no están dando los resultados adecuados, tenemos Sí, bueno, que eso nos da la reevaluar. epidemiología, ¿no? Tal cual, con la vigilancia epidemiológica de los procesos peligrosos, exactamente. Eso te va a ir diciendo. También puede ser cuando lo pide un delegado de prevención conjuntamente con el comité y decide, mira, queremos evaluar nuevamente los riesgos psicosociales por estos argumentos. O cuando lo Ok, ordena el INSACEL. sí, Es más o menos, vale. es igualito. O sea, vean esto. Yo lo que pasa es que em, tendría que salir esta presentación para mostrártelo, pero acuérdense del enfoque de Oscar Betancourt. ¿Te acuerdas? Objetos, Ujú. medios de trabajo, Medio, correcto, actividades, ¿verdad? Organización y división del trabajo, todos estos interactuando, proceso salud-enfermedad. Es igualito, lo que pasa es que tú no vas a encontrarte a lo mejor en los medios los factores psicosociales, sino en la forma de hacer el trabajo, actividad correcto. y la, la organización y la división del trabajo. Ahí te lo vas a encontrar a ellos, ¿ves? Entonces, si tú tienes un cambio, deberíamos hacer una evaluación nuevamente de acuerdo a ese cambio que hubo, un cambio del proceso o porque ha aumentado los reposos, porque hemos notado que hay un incremento de tensiones laborales en el departamento tal, entonces tal vez tengamos que reevaluar en ese departamento. ¿M? Aquí el tema lo tenemos es que todos los métodos piden confidencialidad. O sea, Correcto, garantizar anonimato. Entonces, si tenemos un departamento pequeñito donde solamente hay 3 personas, las personas van a saber quién dijo qué. O sea, no se van a sentir con la confianza suficiente. Entonces, tal vez tengamos que diluir. Eso nos pasó a nosotros en un cliente allá en Venezuela, en Falcón, que solo teníamos el problema. Perdón, mire, yo el viernes pasado me enfermé.
cuando terminé con ustedes, me recosté y empecé con malestar, 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 malestar. Y pasé todo viernes, sábado, domingo, el viernes en la noche, sábado y domingo con una gripe y todavía me queda la tos. Así que me disculpan si en algún momento tengo que parar un momentito a tomar agua, a tomar, comerme un caramelito de jengibre o algo. En este caso, mira lo que nos pasó, era un departamento de compra. Y en compras había solamente 6 personas. Obviamente que esas personas no iban a responder una encuesta, o sea, Claro, un cuestionario de manera tranquila, porque no se les puede garantizar el anonimato, pues son 6. Entonces lo que hicimos fue, porque hasta por la edad, porque muchas veces tú tienes que vincular con datos sociodemográficos, ¿ok? Y correcto. con perspectiva de género también. Porque también el género nos determina a nosotros cómo se presentan en mujeres y en hombres, por ejemplo, ¿no? Es Sí, totalmente determinante allí. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una evaluación de todos los departamentos administrativos. O sea, de 6 personas evaluamos donde participaron 38. Obviamente que como después tú tienes que hacer un análisis y los pusimos en grupos por familia de formas de tipo de actividad. Entonces compras se juntó con contabilidad y con cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿ves? O sea, lo juntamos para que claro, pudiéramos ver qué era lo que estaba pasando. Y salieron cosas interesantísimas y la gente participó, porque lo que nosotros, yo siempre lo digo en mis videos, lo digo en las redes, lo digo mis clientes, se lo digo a las personas cuando converso con el tú a tú, que nosotros tenemos que trabajar en función de tener que la gente confíe en nosotros. Por eso siempre digo, si vas a evaluar, tienes que intervenir. Si no vas a intervenir, mejor ni evalúes, no alborote el avispero entonces. Porque la gente se va a llevar la sensación de, oye, esto me generaron esta expectativa y no hacen nada. Mira, ves, puro cuento, puro cumplir con la auditoría y ya está. ¿Me explico? claro. Entonces, es importante esto. Pero no hay, desde el punto de vista técnico-científico, no hay una periodicidad de cada cuánto. Desde el punto de vista de la ley de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, sí hay una periodicidad que está determinada de cada cuánto tiempo se tienen que hacer las evaluaciones de las identificaciones de procesos peligrosos. ¿Vale? Responde esto a tu Perfecto. pregunta, Aquiles. Correcto, gracias. Vale. Vale, luego tenemos que tomar en cuenta unos criterios de inclusión o criterios de exclusión. A lo mejor dentro del propio muestreo tenemos que tomar criterios de inclusión o de exclusión, dependiendo, porque si yo estoy haciendo una evaluación de riesgo que va a obedecer a una denuncia en el INSACEL por, bueno, o el INSACEL me manda a hacer una evaluación de riesgos solamente del departamento de despacho o almacenes, pues yo tendré que tomar en cuenta a quienes cuáles van a ser mis criterios de inclusión o de exclusión. Va a depender del objetivo del estudio. Todo va a depender del objetivo del estudio. Y luego ya sí, teniendo claro esto, es cuando yo puedo decidir qué instrumento voy a utilizar. Esto es, primero tengo que testar todo este proceso para que yo pueda tener claridad de cuál es el instrumento que vamos a utilizar. Antes de eso no. Y algo muy importante que vale la pena recalcar, yo sé que ustedes tal vez ya lo saben, pero bueno, yo se lo voy a recalcar. Creo que se lo comenté al compañero de Psica la semana pasada, que no hay ningún tipo de intrusión porque nosotros no vamos a trabajar sobre la salud psicológica de las personas, nosotros no vamos a trabajar en conducta. Sí, bueno, Se eso es un evalúa, tema aquí en Venezuela. no se evalúan las personas, sino que se evalúan las condiciones de trabajo que puedan Sí. afectar a esas ¿Mm? personas. ¿Mm? Sí, temazo por el tema de la norma técnica de los servicios, ¿no? Donde dice que es el psicólogo el que se encarga de, pero eso es me han conseguido No, con pero barrera. no, es una pena, es una lástima que haya ese tipo porque tú no estás evaluando la salud psicológica de los trabajadores. Ahora tú me dices a mí que el psicólogo va a intervenir después de Es haber hecho un correcto. estudio y tal, yo te lo compro, por supuesto que sí. Y si es psicólogo para trabajar cualquier tipo de afectación de la salud mental, entre tanto, no hay intrusión tal. O sea, es que a nivel de ética, o sea, de bioética, tú no estás. Es más, mira, te lo voy a poner aquí en España, por ejemplo, el ejemplo de aquí en España.
Aquí Ok, en España queda clarísimo, aquí no puede hacer nadie ninguna evaluación de factores psicosociales que no tenga la titulación de técnico superior en prevención de riesgos laborales. Aquí el técnico superior en prevención de riesgos laborales estudia 4 años, es como un tipo de ingeniería allá, pero son 4 años en vez de 5. Aquí las carreras universitarias son 4 años, ¿vale? ok, Entonces, por ejemplo, si yo fuera técnico intermedio, que es lo que allá en Venezuela es técnico superior, porque aquí el técnico superior es el equivalente allá al de universitario de completo. Los técnicos intermedios no pueden hacer evaluaciones de riesgos psicosociales. Tú tienes que estar titulado como técnico superior en prevención de riesgos laborales para poder intervenir en esto, para poder hacer un estudio de ruido, para poder hacer un estudio de iluminación. Tienes que tener la titulación. Y aquí se obtiene la titulación de dos maneras. La primera es que tienes que estudiar los 4 años para hacerte un grado. Aquí se llama grado universitario. ¿Sí? Es como la carrera universitaria ya en las universidades. Y la opción B es que tú tengas una carrera X cualquiera otra de grado universitario y hagas el máster en prevención de ok, riesgos laborales, que es como decir allá el posgrado en salud ocupacional o la maestría en salud ocupacional. Esas son las ok. únicas personas que están facultadas para hacer evaluaciones de riesgos. Ya no te hablo yo evaluaciones de riesgo psicosocial, evaluaciones de riesgo en general. En general, correcto. En general. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que ya la acreditación, que es lo que dice nuestro reglamento, que es acreditar, ya la acreditación viene dada por la titulación de la persona. Me explico, no te acredita el instituto, a ti no te acredita el Ministerio del Trabajo aquí, la autoridad laboral, no, a ti te acredita el que tú tengas la credencial, una titulación, se llama titulación oficial en prevención de Claro. riesgos laborales. ¿Ves? Entonces, claro, mira todo lo que te eliminas, todas estas confusiones, todos estos Sí, errores, porque es muy lamentable muchos paradigmas. y sobre todo que se entienda que el psicólogo la psicología es una ciencia que se dedica a la conducta humana y a las interacciones que puedan incorporar la conducta humana y todo lo que esté relacionado con la salud mental. Pero las condiciones de trabajo las evalúa quien esté preparado para eso. Una persona que ha pasado por el posgrado de salud ocupacional o como se llame, bueno, teníamos el de salud ocupacional, creo que teníamos el de la universidad ay, ahora no recuerdo, la universidad esta que fue que muchos se formaron allí, A que la era de de Aruba, la de Curazao, Curazao. sí, de esa, ajá. Ajá. Este, una persona que esté formada, cualquier persona que esté formada técnicamente en esto. O sea, tú imagínate una persona que sea, bueno, como en mi caso, yo soy de recursos humanos naturalmente, administración de recursos humanos, y yo me formé en el posgrado de salud ocupacional y además hice estudios por fuera de estos temas. Yo estoy facultada totalmente para hacer la evaluación de riesgos psicosociales. Ahora nos encontramos con que tenemos una situación hemos encontrado altos niveles de estado de ansiedad y depresión en el departamento tal, o ahí necesitamos, dentro de mi plan de intervención, incorporará la Los intervención de un psicólogos. psicólogo. ¿Ves? Correcto. Así es, porque estos son los procesos peligrosos. ¿Sabes qué me da lástima? Y se los digo a todos ustedes con muchísima responsabilidad. Hace poquitos días vi una invitación para una evaluación, para un curso, y se llamaba un curso de peligros psicosociales. Ah, Hay una gran diferencia entre peligro y riesgo y eso lo sabemos, ¿no? No voy a sí, entrar en esa tecnicidad, pero no se existen peligros, o sea, no es peligros psicosociales, son riesgos porque es un la riesgo. probabilidad de que alguna condición de trabajo pueda afectar o no la salud Correcto. psicológica de las personas trabajadoras, ¿vale? Entonces no se evalúan personas, sino las condiciones de trabajo que puedan afectar psicosocialmente a las personas. Eso es una evaluación de riesgos psicosociales, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos distintos tipos de herramientas, hay muchas formas de hacer diagnóstico, de hacer estudios, ¿verdad? Partimos de este que es del instituto, yo les dije que les iba a traer varios instrumentos, ¿no? Hoy. Entonces, bueno, les voy a mostrar el primero que les he traído, es el que es como que si lo hubiera generado el INSACEL, es decir, este es la evaluación de los factores psicosociales del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Español.
Imaginemos que INSACEL tuviera un departamento que sea puro de educación y entonces ellos sacan, o el departamento de guías técnicas, de normas técnicas, ¿verdad? Entonces ese departamento del INSACEL de normas técnicas saca una norma técnica de hacer evaluación de riesgos psicosociales y además crea un método. No estoy hablando solo de un instrumento, un método. Es muy distinto un instrumento que un método. Porque el método te va diciendo ordenadamente qué pasos vas a seguir para poder trabajar con ese instrumento. O sea, tú no lo puedes aplicar de manera distinta, divorciada del método que está establecido. Entonces, esta herramienta se llama así, factores psicosociales en el trabajo. Es más, se le dice así, FP Psico. Ya vamos por la versión 4.1 porque son métodos que están informatizados, es decir, las personas tienen acceso a esto totalmente gratuito, no tiene costo porque es del Estado, lo entrega el Estado y son métodos que nosotros en Venezuela hemos utilizado. Con la única diferencia de que, claro, para que ellos puedan haber implementado esto aquí, tuvieron que haber pasado por un proceso de validación del instrumento. Y a lo mejor a ellos les dio un alfa de Cronbach, no sé, te voy a inventar, ponte tú, no sé, punto 87. Y a lo mejor nosotros cuando lo validamos, que no, de hecho nos pasó a la profe Iris, que ella supuestamente iba a venir y creo que no lo logró porque, bueno, la luz. Ah, no, me está escribiendo. Mira lo que me acaba de decir. No lo vas a creer, pero me acaban de quitar la luz. Ay, pobre. Bueno, ella iba a estar con nosotros, ¿no? Iris Bracho fue mi profesora y además trabaja con nosotros también. Pues mira, resulta que Iris y yo, nosotros hicimos una validación de los instrumentos, del instrumento, puntualmente listas, no este, sino el lista, en Venezuela. Entonces, mientras el lista da punto 96, punto 98 en algunos factores que evalúa, a nosotros nos dio punto 87, punto 76, menos uno. Uno solo nos dio un solo factor, nos dio punto 58, algo así fue, y ese lo eliminamos. Porque yo no puedo utilizar un instrumento que sirve para un país y para otro, a lo mejor para mí no. Por eso es que yo siempre recomiendo que se valide el instrumento. ¿Vale? Validarlo quiere decir que hagamos un focus group y ese te pueda permitir a ti hacer una evaluación de su consistencia y fiabilidad del instrumento. Si usted lo hace y eso te dio fiabilidad, consistencia, pum, plomo, vamos para adelante. Lo puedes aplicar sin ningún problema. ¿Vale? Y tener siempre a la mano, muy importante, esto es súper clave. Mira, esto es súper clave. Porque nos pasó que muchas evaluaciones que nosotros hicimos, las hicimos por denuncias, no por cultura preventiva, sino por denuncia. Entonces, esa validación, ese estudio que hace, ese cálculo estadístico de validación se tiene que conservar con toda su documentación, sea en digital o en físico, no importa, da igual. ¿Por qué? Porque lo que te ayuda a ti en un juicio es la doctrina científica. El juez, para poder determinar la doctrina jurídica, perdón, judicial, en la jurídica, sí, tiene que basarse en la ciencia. Entonces, no hay manera que te digan, bueno, pero es que usted utilizó un instrumento que no estaba validado, que funciona en Chile, pero aquí no, porque usted lo validó científicamente. ¿Vale? Bueno, esta es mi recomendación. Hay gente que lo hace directamente y ya está, ¿vale? A ver, este estudio está constituido por 44 preguntas múltiples y 89 ítems totales, porque puedo tener la pregunta 1, pero tengo 1.A, 1.B, 1.C. Porque evalúa unos factores que son 9. 9 factores estudia este método. Carlos, ayúdame con los chats, porfa. Si hay algo importante, me lo dices Vale, para, vale. para. Ok. Sí, 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 Ujú. así es. Ok. Entonces, primer punto que tiene esta evaluación, el tiempo de trabajo. Es decir, va a evaluar cómo está dado el tiempo de trabajo. Eso tiene que ver con las exigencias de trabajo. Autonomía. Eso tiene que ver con la autonomía temporal, la capacidad que tenga una persona de poder decir voy a ir a tomar un café o voy a parar un momentito porque voy al baño o porque diga, oye, no, es que voy a trabajar hoy estas 2 primeras horas porque a tal hora voy a hacer tal otra cosa. O sea, la autonomía temporal del tiempo, o sea, de la distribución del tiempo de trabajo. ¿Vale? Y también tiene la autonomía decisional.
La autonomía decisional es evaluar las condiciones que pueda tener una persona en su puesto de trabajo y poder decidir por dónde va a comenzar a trabajar hoy por la mañana, qué va a hacer la semana que viene de primero, dónde va a priorizar, cuál va a ir a ajustar o en dónde va a meterle más prisa, o sea, que pueda de alguna manera tener cierta maniobra. Esto es como decir tener influencia en tu trabajo, que tú puedas decidir, eso es lo contrario, el no tener esa posibilidad, en tener esquemas muy rígidos, genera estrés, porque la autonomía forma parte del control sobre el trabajo en el modelo demanda-control de Robert Karasek. ¿Ves? El que tú puedas influir sobre tu trabajo, el que tú puedas decir, no, yo voy a empezar por aquí porque esta es la parte más compleja y como es la mañanita, a esa hora yo estoy más concentrada. O sea, el que yo pueda decir eso, ojo, yo no estoy diciendo que yo voy a decidir qué voy a hacer y que no voy a hacer mi trabajo, sino que dentro de lo que yo tengo que hacer en mi trabajo, yo puedo priorizar. Y esa posibilidad de hacerlo es súper fabulosa para las personas desde el punto de vista de la prevención de riesgos psicosociales. Luego tenemos la carga de trabajo. La carga de trabajo, ya vamos a ver que tiene 11 ítems, fíjate que aquí te voy diciendo cuántos ítems tiene, ¿no? Las demandas psicológicas del trabajo, aquí estamos hablando de demandas cognitivas, de demandas psicológicas emocionales, demandas psicológicas de esconder emociones, o sea, todo lo que tiene que ver la complejidad del puesto de trabajo, demandas emocionales propiamente dichas. La variedad y el contenido. Bueno, pues sí, la variedad de contenido. Es muy importante que las personas sepan el para qué es su trabajo. O sea, cómo influye tu pedacito de trabajo que hace en el producto total de la empresa. El que la gente sepa, bueno, porque Polar, por ejemplo, nosotros alimentamos un país. Entonces, el que tú sepas que ese que está colocando la harina en la tolva, estoy inventándome el proceso, no tengo muchos años que no voy para allá, pero bueno, el que pueda colocar o pueda colocar en el proceso de llenado de un silo, lo que sea, pues ya sabe que eso hay que hacerlo con una determinada meticulosidad y cuidado, con unas buenas prácticas de manufactura, porque eso es para alimentar al país. No por llenarlo o por cumplir una norma. Eso es el contenido y la variedad de trabajo que ofrezca de alguna manera una claridad del sentido de trabajo. También habla este método de la participación y de la supervisión, es decir, de la capacidad, la posibilidad que tengan las personas de ser escuchadas frente a lo que proponen, plantean. Esto puede ser a través de los delegados de prevención o a través de las propias personas, ¿no? Aquí en España se exige que sea a través de los delegados de prevención. Mayoritariamente son los delegados de prevención los voceros de los trabajadores. Yo no sé si se los conté la semana pasada, pero además de eso son del propio sindicato, es decir, del comité de empresa. De ese grupo de personas, aquí no se llama sindicato, se llama comité de empresa. Y entonces, cuando son estatutarios, ¿no? O sea que provienen del Estatuto de los Trabajadores, que es lo que allá es la Ley Orgánica del Trabajo. Funciona un poquito diferente, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Que las personas trabajadoras puedan participar. Y la supervisión, que las personas trabajadoras puedan sentir que son gestionados adecuadamente desde el punto de vista de unos estilos supervisorios que favorezcan su bienestar, su seguridad y su salud. ¿Vale? El interés por el trabajador y las compensaciones también es otro de los ítems que evalúa este instrumento. Cuando hablamos de interés por el trabajador, es el que el trabajador perciba, o sea, cómo percibe el trabajador que él, cuando tiene un problema, si hay algún interés de que él se sienta mejor, de que se le haga no sé, una formación para que mejoren tal y cual cosa, o sea, el interés hacia él como tal. Y las compensaciones tienen que ver tanto con las compensaciones económicas como las compensaciones que no son con dinero, o sea, lo que muchos desde el punto de vista de la gestión humana le llaman salario emocional, el que tú puedas dar una recompensa, oye, qué bien, estimo mucho, aprecio mucho el buen trabajo que estás haciendo, qué buen trabajo que has hecho, ¿no? Todos esos elementos. El desempeño de roles también, porque el desempeño de roles incorpora varios ítems también, dentro de los cuales está la claridad de roles o la ambigüedad de roles. También incluye el conflicto de roles, es decir, aquel nivel de incertidumbre de que un jefe me dice una cosa y después viene otro jefe y me dice otra cosa. Eso, ahí hay una disfunción, en esa disfunción se podemos determinar qué cuánto está haciendo y que puede afectar la salud de los trabajadores. Las relaciones sociales y el apoyo social, y aquí retomamos el modelo de Jeffrey Johnson, que él decía que
Cuando yo tengo altos niveles de demanda, bajo control del trabajo, pero tengo buen apoyo social, pues entonces el trabajo se hace más llevadero. Hace como un mecanismo como amortiguador, ¿no? De la situación estresante, porque hay buenas relaciones de trabajo, hay apoyo social. Y el apoyo social no solamente de compañeros, también de superiores. Entonces, esta vuelta que hemos visto es un instrumento, el FP5. Aquí podemos ver un poco más lo que incluye cada uno. Evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los periodos de descanso. Permite la actividad de su cantidad, calidad y del efecto del tiempo del trabajo en la vida social. Pero a lo mejor tenemos autonomía que está asociada a, perdón, a ver, perdón que me fui para atrás, para adelante que digo. También, bueno, un poco el tiempo, cómo está distribuida la jornada, si la persona trabaja lunes y también tiene que ir todos los sábados, o sea, también tiene que ver con un poquito de ese componente de equilibrio trabajo-familia. Bien. Luego hablamos de la autonomía, como se las dije ahorita, y tenemos la temporal, y aquí la tienen con más detalles, ¿verdad? Y decisional, la capacidad que podamos tener en determinado momento para influir, de priorizar en una cosa o en la otra. La carga de trabajo no solamente es carga de trabajo como tal, sino sumándole el tipo de trabajo, la cantidad de trabajo y el tipo de trabajo. Aquí entran las presiones de los tiempos, el esfuerzo en la atención, la cantidad y la dificultad de la tarea, porque a veces es que es una tarea compleja, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese nivel de demanda es una condición de trabajo que se tiene que evaluar. Las demandas psicológicas que están asociadas a la naturaleza de distintos tipos de exigencias psicológicas, tenemos, por ejemplo, las exigencias cognitivas, que es el esfuerzo intelectual que tiene que hacer una persona con respecto a su trabajo, memorizaciones, razonamiento, atención, algún tipo de un trabajo en el que tenga que poner mucha atención sostenida en alguna interpretación de datos, por ejemplo, ¿no? Las emocionales, que es el esfuerzo que afecta a las emociones, bien sea por esconder emociones, por reprimir las emociones y no poder expresarlas frente a la persona, el tener que, yo le llamo disimular, pues nada, aquí lo dicen mantener la compostura. Bueno, no importa, da lo mismo, es que tú tengas que guardarte ese disgusto, no lo puedas expresar o ese nivel de tristeza. Yo siempre he dicho que las personas que trabajamos con personas estamos muy expuestas porque para trabajar con personas lo primero que debería suceder es que tengamos empatía. Y después de la empatía, que tengamos empatía compasiva. Porque hay empatía emocional, empatía cognitiva, empatía compasiva. La empatía compasiva es que tengamos la sensación de que me estoy poniendo en el lugar de Carlos, pero además quiero ayudarlo, además hago todo por ayudarlo. Un líder que es compasivo es un líder que va a mantener a su gente siempre contenta, y compasividad no quiere decir lástima, ¿eh? Que muchas veces interpretan compasión con, o sea, ser compasivo con tener lástima. No, 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 no. Es ir con toda la energía a ayudar a esa persona y que después tú tengas esa gran satisfacción de que ayudaste a una persona y que te sientas feliz por eso. Eso también libera otro tipo de emociones positivas que están asociadas a, bueno, pues a la liberación de oxitocina, dopamina, y todos estos son mecanismos desde el punto de vista emocional que son naturales de nuestro cerebro, que son protectores frente a situaciones complejas. O sea, son mecanismos protectores de la salud, el trabajar desde el punto de vista emocional. Y esto es algo que nos lo vamos a deleitar a la semana que viene, porque les voy a enseñar cómo hacer planes de intervención incorporando aspectos de la psicología positiva. ¿Vale? Entonces, vemos por aquí lo que tiene que ver con la variedad, vemos al trabajador en un foco, tenemos un entorno que es la empresa y un entorno que es la sociedad. Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene significado y utilidad en sí mismo para el trabajador y el conjunto de la empresa y para la sociedad en general. ¿Ok? Reconocido, apreciado y ofertando al trabajador, pone un tornillo, por decir algo, ¿no? Luego tenemos aquí lo que tiene que, ay, perdón, que me fui otra vez. Ajá, tenemos aquí lo que es el factor de la participación y supervisión. Recoge dos maneras. La primera, la participación, que es la que el trabajador ejerce desde el punto de vista de ser parte.
Participar, poder opinar y poder ser tomado en cuenta. Esto lo hacemos mucho cuando hacemos la identificación de los procesos peligrosos. Los trabajadores tienen que participar. No firmar un papel para que dibujemos un paisaje, no. Es que el aporte de ellos es muy valioso. Y la supervisión es el que ejerce la organización sobre el trabajador, o sea, cómo es el ejercicio de los estilos de liderazgo que están gestionando a esas personas trabajadoras. Luego tenemos aquí el factor 7, el interés por el trabajador y las compensaciones, que es el interés porque el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra preocupación hacia sí, hacia él o ella, ¿verdad? En un corto, mediano o largo plazo. Esto es algo súper genial porque en el ISTAS, que lo vamos a ver ahorita, en el año 2014 incorporaron una nueva dimensión que se llama capital social. Y en capital social está precisamente el sentido de justicia y la confianza vertical. Esto es algo parecido así como que la confianza vertical. ¿Y de qué trata la confianza vertical? El hecho de que yo siento o sea, yo estoy estimulada con esta empresa porque sé que no me va a dejar morir, que me va a proteger, que yo, mientras yo haga mi trabajo adecuadamente, que yo no tenga ningún tipo de indisciplina y tal, esta empresa me va a respaldar hasta el final. Y vimos mucho de eso en la pandemia. En la pandemia nos sorprendimos mucho con muchas empresas que creíamos que, bueno, no, ¿qué le importa al empresario y tal? Y nos vimos muchísimo. Eso es un ejemplo de liderazgo compasivo, que les puedo mostrar casos de la pandemia. Muchos casos fueron súper empáticos con sus trabajadores. El interés de que el trabajador se sienta cómodo, que se sienta, no cómodo ay, no, yo aquí, tú sabes, yo estoy tranquilo. No, 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 cómodo de que se sienta tomado en cuenta, que se sienta persona, que se sienta importante. De eso se trata. Entonces, estas cuestiones se manifiestan en la preocupación que pueda tener la empresa para que sus trabajadores se encuentren bien. Luego viene el desempeño de rol, que considera los problemas que puede derivarse de la definición de los contenidos de cada puesto. Es decir, el desempeño de rol está asociado a las funciones. Hablemos de las descripciones de cargo, hablemos de los procedimientos de trabajo. La claridad del rol tiene que ver con la definición de la función y responsabilidades que debe hacerse, como la cantidad de trabajo esperada, la calidad, es decir, la que ejerce quizás un responsable, un jefe, un gerente, etc. El conflicto de rol o una persona trabajadora cualquiera de un puesto, ¿no? Y el conflicto de rol hace referencia a las demandas incongruentes. Oye, pero mi jefe me dijo esto, ahora viene este y me dice esta otra cosa, y ahora yo qué hago. Eso me genera incertidumbre, la incertidumbre que viene, la preocupación, y la preocupación prolongada genera ansiedad. Punto. Ahí tenemos un problema, ¿vale? Y la sobrecarga de rol, que tiene que ver con la asignación de cometidos y responsabilidades que no forman parte de tus funciones, pero igualito te tienes que hacerlas. Entonces hay una sobrecarga ahí de rol que también afecta. Inclusive ahí empezamos nosotros a sentir que puede estar involucrado entre la primera fase del burnout, porque la primera fase del burnout mm, se le llama la fase del entusiasmo. En la fase del entusiasmo, todo el mundo está entusiasmado, venga, no, que sí, que yo quiero, no, yo lo hago, no pasa nada, a mí me gusta lo que hago, no sé qué, pero cuando tú empiezas a hacer un balance, al cabo del tiempo, que empiezas a ver que todo sigue marchando igual y que sigues desbordándote de trabajo y te sigues desbordando y no logras cerrar ciclos y no logras objetivos y tal, llega un momento y dices, bueno, pero yo para qué me estoy matando si al final empiezas como a valorar cosas que antes no valorabas, ¿no? Esto, ojo, que esto puede darse cuando nosotros sobrecargamos a las personas, aunque las personas al principio muestren entusiasmo. Ustedes no sé si lo han escuchado en algún momento. Es que le dieron ese puesto y lo quemaron. ¿No han escuchado eso? Que muchas veces tenemos personas que les damos un ascenso, aunque no sea de jefe, pero bueno, un puesto de trabajo que vaya más, con más nivel, y no le damos la suficiente formación y la suficiente, no le potenciamos sus competencias para que pueda dar frente a ese nuevo trabajo. Bueno, eso es quemar a una persona, ¿vale? Y podemos estar frente a recargador. Y por último, el último factor son las relaciones y el apoyo social. Se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan de las interacciones sociales, de las relaciones diarias, de ese proceso convivencial que tenemos todos los días en el trabajo. Recoge el apoyo social como factor moderador del estrés, que es lo que decía Jeffrey Johnson. Y este factor puede ser que provenga de la jerarquía como de los compañeros o de ambos. ¿Vale? Entonces, hasta aquí hemos visto el primer método. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Soy todo oído?
Es el momento, hablar ahora o callar para siempre. Si no hay Recuerden que nos preguntas, pueden escribir, sí, recuerden que nos pueden escribir tanto al chat, ¿ok? O también, pues, bueno, poder mostrarnos a través del audio cualquier duda en ese, ¿ok? Aprovecho estos 2 minutitos para pasarles el formulario para que marquen allí, por favor, la evidencia de que se encuentran aquí el día de hoy. Las personas que aprovecharon y vinieron a la conexión ya mismo, no se nos vayan, por favor. Voy a enviarles por el chat de Zoom el formulario y así ujú. lo llenan, ¿ok? Mientras lo van llenando, pues bueno, vamos a respirar unos 2 minutitos. Ahí está, se lo mandamos. Momento para el agua, hidratación. Helio, hago como el indio comido, indio oído, pero en este caso indio firmado. Muy bien, Helio. Siempre y cuando estés aquí presente con nosotros, perfecto. Y bueno, y ya si tienes alguna pregunta, este material recordemos que también se los vamos a enviar por el chat Sí. al grupo de WhatsApp. Eli- ¿Ok? Aprovecho y le digo a Helio, Helio, hoy es la respuesta más contundente de lo que me preguntaste la semana pasada. A Oíste, de la ver. intrusión. Si tú ves todo lo que estamos evaluando, te estás dando cuenta que aquí no hay una, una función ni de las conductas de las personas, ni de la salud mental, sino de las condiciones que puedan afectar esa situación de las personas trabajadoras. Estás viendo, aquí te están mostrando ejemplos de método, que seguramente tú también los conoces, o algunos de estos seguramente los habrás visto antes también. Vale, Bien, bueno, pasamos al siguiente, Carlos. Voy porque es vale. que mira la hora que es ya Sí, 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 sí. y yo Lo necesito que vuelvo ellos a sigan. enviar por si acaso, ¿vale? Lo vuelvo a enviar y mientras vamos escuchando, vamos rellenando el formulario. Lo envío ahora, 5, 4, 3, 2, Sí. 1. Ahí está. Entonces, bueno, pues nada, esto es un poquito aplicaciones del método, finalidad principal. Bueno, nosotros dependiendo ya sabemos cómo es que vamos a estructurar esto. La finalidad la va a decir el problema, ya les hablé del método científico, pero bueno, esto se los dejo para que ustedes pues lo vean con más calma. Pues nada, aquí podemos ver los perfiles, los niveles de riesgo, cómo lo valora. Él te va a hablar de cuando haces esta evaluación, te va a hablar de un riesgo muy elevado, un riesgo elevado, moderado o situación inadecuada. Vuelvo y repito de los factores que hemos estado hablando, ¿ok? Ok, entonces voy a cambiarme un momentito aquí, ¿verdad? Voy a dejar de compartir esto, se ha de tener la función de compartir porque les voy a buscar otra cosa que yo les traje. Esto es ya a partir de acá, es la realidad de este cliente. Entonces te muestra cada uno de los ítems. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos unos factores y unos subfactores? Pues aquí están los factores, que es presión de los tiempos, con sus respectivos subfactores. Entonces te vas a encontrar cómo respondió la gente y eso te va a dar a ti un resultado por cada uno. Entonces cada uno de estos va a tener una cantidad, bueno, pues un porcentaje de exposición. Bien. Entonces, si tú ves acá, mira, ¿ves? La participación global, contestaron 56, no contestaron el resto, o sea, esta es una planta grande, y bueno, contestaron este número de personas. Fíjate que aquí está la participación por departamento. Aquí vemos una valoración de exposición de los factores de riesgo, todas las dimensiones, las 9. O sea, tú aquí puedes ver, voy a ponerlo un poco más pequeño así para que se vea entero el gráfico. Aquí puedes ver todas las dimensiones. ¿Ves? Entonces aquí tienes autonomía, control de los tiempos, ¿ves? Tienes todo aquí. Entonces se supone que lo que está en verde, ¿dónde vas a actuar tú? Bueno, mira, en lo que te alarme que va en rojo, porque ya sabemos que rojo quiere decir una situación inadecuada. ¿Mm? Y en los naranjitas también hay que intervenir. Una interpretación que nosotros que hicimos en el posgrado de salud ocupacional, lo hice con la profesora Carmela, que era que nosotros decíamos, bueno, si yo tengo más predominancia de los verdes, por decir algo, la situación adecuada respecto a la situación inadecuada, es más fácil que la inadecuada pueda pasar a verde porque yo puedo trabajar en eso. Ahora, si yo no intervengo, ese rojito me puede ir creciendo, creciendo, creciendo y desplazando las verdes.
¿Ves? Este es un ejemplo nada más. Luego yo lo puedo ver por cada uno, lo puedo ver por departamento, porque mira, una de las cosas que yo les quiero decir, que es muy importante que ustedes la tomen en consideración cuando vayan a hacer evaluaciones de riesgos psicosociales o cuando algún consultor les vaya a hacer las evaluaciones, es que hay que focalizar. No valen evaluaciones de riesgos psicosociales que tú vayas a hacer de manera genérica, no funciona de manera genérica. Porque te va a funcionar para tener un panorama general, pero tú tienes que ver dónde tienes el problema. O sea, de aquel rojo, de ese 51% de rojo que me salió, ¿dónde tengo los mayores problemas? ¿En dónde están? ¿En qué departamento? ¿En qué puestos de trabajo? Una de las cosas que yo siempre he hecho o bueno, que hemos hecho nosotros cuando hacemos evaluaciones de riesgos psicosociales, es poder focalizar por departamento, por género, por antigüedad también, porque de acuerdo a la antigüedad también yo puedo ver posibles personas con propensión a síndrome del burnout. Y luego ver también por puesto de trabajo, no por cargo, sino por puesto. Porque desde el punto de vista preventivo, por puesto es que a mí me vale bien. ¿Vale? Voy a mostrar ahora listas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, me Tenemos el... acuerdo cuando nos diste el curso de ISTA, que la presentación es muy parecida al F5, que hubo un caso que eran puros amarillos, nos decía, bueno, hay que atacar entonces todos los amarillos, así no hay rojos. Claro. Imaginarnos que fueran rojos, claro. Porque es que Ujú. esos amarillos se van a convertir en rojos en cualquier momento si no interviene. Es como cuando tú tienes Correcto. un síntoma, estornudas y te duele la garganta, estornudas, te duele la garganta. Oye, a lo mejor te va a dar una faringitis, ¿sabes? Entonces, bueno, antes que me dé esa patología, yo prefiero empezar a ir al médico. Pues aquí pasa igual. Correcto. Marco alternativo ISTAS 21. ¿Ok? Este instrumento de evaluación está orientado exclusivamente a la prevención. Es fantástico porque no solamente evalúa, sino que evalúa e interviene. Ayuda a intervenir porque permite hacer una exploración completa en sus unidades de análisis de tal manera que pueda saber dónde está el origen del riesgo. Se estructura de la siguiente manera. Fíjate. Exigencias psicológicas en el trabajo. Control sobre el trabajo. Y aquí ya tenemos el primer modelo. Demanda-control. Robert Karasek. ¿Sí? Luego tenemos apoyo social y calidad de liderazgo. Tercera dimensión, o sea, tercer modelo, que es el de Jeffrey Johnson. Entonces tenemos demanda, control y apoyo social. Luego tenemos las compensaciones en el trabajo. Aquí estamos hablando de esfuerzo-recompensa de Johannes Sigrist. Otro modelo inspirador para este. Luego tenemos el de capital social, otro modelo de Lovaino. Y luego tenemos el conflicto trabajo-familia, que es la muy conocida doble presencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos una inspiración de modelos, pero además de que me baso científicamente en modelos empíricamente probados hace muchos años, ¿sí? También hago evaluación de otras cosas que son las consecuencias de la salud. Satisfacción en el trabajo, que es una medida general de la calidad del medio ambiente de trabajo. La salud general autopercibida. La salud mental autopercibida se basa en la escala SF36, que incluye depresión y ansiedad, el control de la conducta y el control emocional de las personas, el estrés y el burnout. Es decir, no solamente evalúo variables que están asociadas como el FP5, que vinculó todo lo que tenía que ver con condiciones de trabajo, sino también la autopercepción de condiciones de salud. No estamos hablando de diagnóstico, ni tampoco estamos hablando de ansiedad y depresión desde el punto de vista de rasgo. Porque si habláramos desde rasgo, estaríamos hablando que eso tiene que evaluar un psicólogo. Estamos hablando de estados de ansiedad, estados de depresión asociados a condiciones de trabajo. Entonces, evaluaciones reactivas y casos específicos. Otros riesgos a evaluar cuando ya tenemos el problema. Ah, vale, está muy bien. ¿Qué pasa? Que yo tengo aquí el ISTA. Yo digo, yo voy a trabajar con el ISTA o con el FP5. Pero si trabajo con el ISTA, ya automáticamente estoy dándole una mirada a estrés, burnout, salud mental, satisfacción laboral y salud general autopercibida. Maravilloso. Estoy viendo cosas más allá de los factores psicosociales. Pero resulta que yo estoy haciendo este estudio por una denuncia de acoso.
Ah, pues tengo que elegir otro documento, otro instrumento que me permita ver si eso es verdad o es mentira, que estamos teniendo un problema de acoso, ¿me entiendes? O sea, que yo voy a elegir otro instrumento probablemente combinado con el lista que me pueda ayudar a articular y ver si esa situación que yo estoy experimentando en mi empresa por la cual me han denunciado está dándose de verdad o no. Entonces, eh, pues ojo, que puede ser que tengamos la evaluación de los riesgos psicosociales hecha desde el momento que hicimos la identificación de los procesos peligrosos, pero nos cae una denuncia posterior. Usted se puede defender con esa, porque con esa información. Si la denuncia dice que está siendo víctima de acoso, pues usted a lo mejor solamente tendrá que aplicar es el instrumento de acoso. Y luego lo puede correlacionar si le sale acoso o le sale la fase previa del acoso, que ya de acoso tendría que ser una formación exclusivamente porque es más amplio, es otra cosa. O sea, es un riesgo muy específico. Pero si a usted le sale y usted lo relaciona, no sé, con un Pearson o no sé, cualquiera de de estas medidas estadísticas de correlaciones, y le aparece, bueno, mira, sí, tenemos un problema aquí, tenemos un alto nivel de consecuencias para la salud o un alto nivel de, o una deficiencia grande de apoyo social, calidad de liderazgo, por ejemplo, o de conflicto de roles, por ejemplo, o de baja autonomía, por ejemplo, y correlacionan positivamente con tus resultados de acoso laboral, uyuyuy, que a lo mejor sí estamos teniendo situación de acoso y que esa situación de acoso lo bueno es que tú vas a saber en dónde vas a trabajar. Voy a trabajar en el conflicto de roles, por lo cual voy a trabajar en base a que no me sigan confundiendo las personas y que no se inmiscuyan y además en darle una instrucción y que sea adversa a otra instrucción que venga de otra persona. Pero también me voy a basar, cuando nosotros hacemos la evaluación de acoso, podemos saber quién es el autor del acoso. No lo vamos a ver de manera directa con la persona que está siendo acosada porque no te lo va a decir, salvo que hagas una investigación específica con esa persona, con una intervención especialmente por una comisión investigadora. Pero cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista cuantitativo, hay muchos datos que nos dan señales. Hay estudios científicos que han demostrado por allá desde el año 2009, 2010, 2012, que nos dicen ya cuáles son los factores psicosociales predictores del moving. Si usted tiene situaciones de altas exigencias psicológicas cuantitativas, además de eso tienes un problema de ambigüedad de roles, además de eso tienes un tema de apoyo social de compañeros o de superiores, además de eso tienes un problema de calidad de liderazgo. Si tienes baja autonomía, a lo mejor valdría la pena que hagas una evaluación de acoso. Y un ejemplo de acoso, de evaluación de acoso, nosotros, Iris y yo, que hemos sido mucho equipo en varios casos que hemos llevado, utilizamos el cuestionario de psicoterror, negación, estigmatización y rechazo en las organizaciones sociales, es la encuesta Cisneros de Iñaki Piñuel. Es una persona que ha venido investigando estos temas hace muchos años, trabaja aquí en la Universidad de Alcalá de Henares y tiene mucha evidencia científica, modela el cuestionario de Lehman, ¿sí? El Lehman Inventory Psychological Terrorism, pero obviamente que, bueno, pues hay algunos ajustes que ellos hicieron y está súper interesante porque no solamente te ve la conducta, sino el autor de la conducta y la frecuencia en que se presenta esa conducta, porque acuérdate que lo comentamos en algún momento, a lo mejor ustedes lo saben, que para que alguna situación sea acoso, tiene que haber reiteración. Salvo que la intensidad de una sola conducta pueda ya producir un daño psicológico muy intenso. ¿Vale? Y esto está nuevecito ahorita con el convenio 190 del 2021, o sea, de la OIT. Y bueno, pues nada, esto, ¿no? Otro ejemplo de instrumento, voy a dejar de compartir para mostrarles los otros instrumentos que yo les traje, que también se los vamos a compartir a ustedes para que los tengan. Acuérdense de lo que les dije, no sé si dejé de compartir, Carlos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Aún no, aún no. No, estoy compartiendo todavía. Sí, Eh, a menos ¿Qué ves? ajá. ¿Qué ves? ¿Qué Ejemplos de ves? otros instrumentos. A menos Ajá. que ya lo hayas dejado y aún está Ahora, cargando ¿qué el hecho de ves? que lo dejaste.
General Health Igual, Questionnaire. ¿No ves lo que estoy igual, igual. presentando en Excel? No. ¿No? Entonces, a Lo ver, dejas nuevamente y dejo de cerramos compartir. y... Ajá, ahora Sí, sí, ajá. voy. Listo. Miren, esto se los voy a mostrar. Estos son ejemplos de... Y se los voy a compartir. Ahora Es sí, un ahora sí. regalo que es un regalo que les voy a dar a ustedes, primeramente por habernos acompañado estos 3 días, que todavía falta uno. Este, pero esto es parte de mi, bueno, aquí se llama trabajo especial de grado, pero trabajo final de máster, TFM, sí. Este es los instrumentos que yo utilicé en mi elaboración que yo hice para poder graduarme en el máster de gestión de recursos humanos, mención salud ocupacional, en el año 2011, ¿no? Son instrumentos que todavía están vigentes, ¿verdad? Porque son productos de evidencia científica, estudios que han hecho, bueno, distintas personas investigadoras, sociólogos, psicólogos, etcétera, ¿no? Y tienen evidencia científica. Solamente te recomiendo que si lo vas a aplicar, hagas primero tu focus group y tú veas a ver si tiene consistencia y tiene fiabilidad para tu entorno de trabajo, ¿vale? Este que está aquí es el General Health Questionnaire. Este instrumento mide factor de ansiedad y factor de depresión. Repito lo que les dije. No rasgos, porque si estuviéramos midiendo rasgos, eso lo tiene que hacer un psicólogo. Bien, estamos hablando de estados. De hecho, esto mide el estado de acuerdo a como tú lo quieras establecer. Normalmente el último mes, en el último mes usted ha presentado alguna de estas situaciones. ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hacía, sí o no? Trabajador uno, suponte tú que responde el trabajador uno, porque se supone que esto tú lo vas a generar con un instrumento que vas a entregar, ¿no? Mano a mano, un cuestionario. Entonces yo aquí, más veces que lo habitual, igual que lo habitual, algo más que lo habitual y mucho más que lo habitual. Es decir, 0, 1, 2, 3. Entonces yo veo, ¿ha podido concentrarse bien? Bueno, vamos a poner, a ver, más que lo habitual. Aquí tendría que decir, en este caso, tendría que decir mucho menos que lo habitual. Entonces aquí va un 3. ¿Ves? Bueno, cuando muestras esto, vas poniendo aquí, ¿no? Vamos a suponer. Yo lo voy a poner al azar. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 2. Ay, perdón. Puse 22. 2, 2, 1, 2, 3. Vale. Entonces, fíjate tú, si el 3 es el número en depresión, el factor de depresión, el 3 es el número más complicado porque es el que puede dar más lugar a mucha depresión y estoy en un 2. Valdría la pena que revisemos allí qué está pasando, cuáles pueden ser las condiciones de trabajo que puedan estar generando esa situación. O tal vez hacer una correlación estadística con un Spearman, por ejemplo, como para mirar, oye, mira, tengo aquí un factor de depresión alto, porque claro, este es una persona, ¿no? Cada fila, esta CDE se supone que es un trabajador. Y después tú puedes tener una media, ¿no? Y si tú ves que tienes un 2, ya que tú tengas un 1 es algo más que lo habitual, por lo cual probablemente tengamos que intervenir en estados de depresión o de ansiedad, según sea el caso, ¿verdad? Fíjate, el factor ansiedad también me dio altico. Entonces yo puedo decir, no, vamos a hacer una correlación estadística entre este resultado de estos cuestionarios, los resultados del cuestionario de estados de ansiedad y depresión, para ver cuál es el factor que está generando esta situación. Entonces tú vas a ver que te va a dar, no sé, 0,00025 con 3 asteriscos marcados con ¿cómo se llama esto? Con un coeficiente de error, no sé, de 0,95, de 92, no sé, de 91 o de 90. No lo sé. Bueno, usted dice, mira, es que hay una correlación estadísticamente significativa entre el estado de depresión o de estado de ansiedad que estamos teniendo en los trabajadores y el conflicto de roles. Mira, tenemos que trabajar en conflicto de roles. Mira, me está dando en previsibilidad, o sea que tenemos que trabajar en la comunicación, en el sentido de equipo. O sea, ya tú vas a saber dónde vas a tú actuar cuando correlacionas estos resultados con los factores psicosociales que has evaluado para poder saber en dónde tú tienes que meterle mucho foco. ¿Vale? Y lo mismo que te estoy diciendo con este, lo haríamos con los resultados de cualquiera de estos otros que te voy a mostrar. Esta es la escala de satisfacción laboral, ¿ok? No le puse los autores,
de repente antes de mandárselo le pongo los autores, ¿ok? Porque cada uno de estos tiene sus autores y es bueno que cuando ustedes vayan a aplicar algo sepan de dónde viene, para que puedan hablar con mucha propiedad científica y entregar algo que tenga una validez científica, ¿vale? Entonces aquí en este caso, fíjate, son todas estas preguntas, pero tenemos esta escala del 1 al 7, ¿ves? Entonces, muy insatisfecho, bastante satisfecho, algo insatisfecho, indiferente, algo satisfecho, bastante insatisfecho y muy satisfecho. Entonces tú vas viendo aquí, ah, mira, me han denunciado porque eh, aparentemente yo no dejo participar a la gente en las cosas que tienen que ver, que les competen a ellos. Y resulta que la satisfacción, en la satisfacción por la participación te resultó en una media de 6,5. Usted puede decir, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Claro que sí, que la gente está incómoda porque la gente siente que no participa, que no le das la palabra, que no les escucha, que no sé qué. ¿Cómo que no? Si es que nosotros hicimos una encuesta, mira, aquí está, me resultó en 6,5, bastante satisfecho. Te están diciendo cosas que no son. Y usted ahí puede ir para un conflicto, usted puede ir para donde usted quiera, vaya para los tribunales, porque si esto está metodológicamente bien estructurado, con fiabilidad, consistencia y validez psicométrica, esto es así porque es así. Así es simple. Aquí tenemos el otro ejemplo, el burnout. ¿Mm? El Maslach Burnout Inventory. Esto también, cuando tenemos una situación, aunque el lista lo tiene, ya tú no tendrías que aplicar este otra vez, sino cuando aplicaste lista, cuando ellos te respondieron ese componente, ese apartado, ya tú tienes esta información. Tú lo que vas a hacer entonces es que los resultados de lista en las condiciones de salud las correlacionas con las variables de, de psicosociales. El engagement que tiene que ver, este es positivo, esto tiene que ver en mirar cuáles son el vigor, la dedicación y la absorción de las personas cuando sienten placer y gusto de hacer el trabajo que hacen, que sienten engaged, que les gusta tanto lo que hacen, que pasan con gran energía, con una gran dedicación, una gran absorción. Aquí y la autoeficacia. La autoeficacia es la confianza que tenemos cada uno de nosotros, en cómo hacemos nuestro trabajo. La autoeficacia o la confianza, esto es de Bandura, súper antiguo, pero mucha vigencia actualmente, incluso en la psicología positiva. Y esto lo que nos está diciendo es que, bueno, pues cuál es el nivel de autoeficacia de las personas trabajadoras con respecto a su trabajo. Y esto es muy poderoso porque, miren, nosotros antes de venir, ¿no? Creo que fue un año antes, en el 2017, a nosotros nos llamaron de una empresa. Nos dijeron, Ilse, nosotros queremos hacer las evaluaciones de riesgos psicosociales, pero como había tantas denuncias mm, en el INSACEL, yo le pregunté a esta empresa, y esto se lo puedo mandar después, se lo puedo compartir, porque incluso lo tengo en un artículo que lo conté hace poquito en LinkedIn. Em, Cuando nosotros vamos, le digo, ay, tú quieres evaluar? Yo le pregunto, ¿y por qué quieres evaluar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Tienes una denuncia? No, Ilse, nosotros no tenemos denuncia. Nosotros queremos evaluar para anticiparnos. Es más, te voy a decir cuál es la empresa, se llama Vencor, porque me enorgullece decirlo, ¿sabes? O sea, me enorgullece en nombre de ellos. Me dijeron así, no, Ilse, nosotros no queremos, no tenemos denuncia, no tenemos nada, tenemos una excelente relación con nuestro comité, con los delegados, pero nosotros nos queremos anticipar ante la situación que está pasando. Entonces quisiéramos ver qué aspectos podemos nosotros fortalecer y potenciar para que la gente siempre se sienta bien estando aquí. Entonces yo le propuse que hiciéramos una evaluación de ISTA, hiciéramos el ISTA, por supuesto, que valoráramos todos estos aspectos de la salud autopercibida, del burnout, y que hiciéramos la escala de engagement y la escala de autoeficacia. Fue súper increíble porque esos resultados yo se los voy a compartir porque los tengo hechos en tipo artículo. Artículo quiero decir de LinkedIn. Artículo científico también lo tengo hecho, ¿no? Pero bueno, en artículo así bien facilito de entender. Fue súper increíble porque mira, veíamos que la claridad de roles favorecía la autoeficacia y por eso yo sentía mucha confianza de hacer lo que estaban haciendo porque cada quien sabía lo que le tocaba hacer, por lo cual si yo un día, el día de mañana,
no tenía claridad en los roles que le tocaba a cada quien, sino que suponte que se iban dos personas y ese trabajo lo iba como repartiendo sin tener una claridad y vamos improvisando en las funciones de las personas trabajadoras, eso iba a afectar la autoeficacia. Y de la autoeficacia a el síndrome del burnout hay poquito, porque la autoeficacia es la falta de confianza en ti mismo. Y una de las dimensiones del burnout es la falta de confianza, la confianza que pierdes en tus capacidades cuando le das y le das y le das y no logras cerrar ciclos y lograr objetivos con el trabajo que haces, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto es bien interesante. Entonces, el tema dimensional voy a volver a compartir aquí. Mira, aquí tienes, ¿ves? Estos son los factores psicosociales que mide listas. Y una forma de presentarlo es esta, mira, ¿ves? Demanda, control, apoyo social, compensación en el trabajo, capital social y conflicto trabajo-familia. Aquí estamos viendo que tenemos un tema de demanda y de apoyo social y calidad de liderazgo. Vale la pena destacar que esa época fue una época muy controvertida en Venezuela. Y teníamos la situación de que el INSACEL daba mucho apoyo a los delegados de prevención y había como un desempoderamiento en las personas, en las personas empleadoras. Había un tema allí desde el punto de vista cualitativo. Mira, los ritmos de trabajo, las exigencias cuantitativas, ¿ves? O sea, tú después puedes como destapar cada uno de estas dimensiones, ¿no? Vemos el general, que es este que está aquí, ¿verdad? Pero yo después quiero ver qué es lo que está pasando en las demandas, por ejemplo. Entonces me vengo para acá. Y ya yo sé que en las demandas, lo que compone las demandas de trabajo, que son las exigencias cuantitativas, esconder emociones emocionales y ritmos de trabajo, lo que me está poniendo un problema grave aquí es los ritmos de trabajo. Entonces, claro, ustedes acuérdense, problema del dólar, no sé qué, que también es ahorita, que si me atraparon en la aduana la materia prima, entonces habían 3 días de parón, pero entonces después cuando venía había que meterle durísimo. Esas incongruencias, esas fluctuaciones de los ritmos se veían aquí, mira, clarísimo. Aquí en control, bueno, teníamos buen control sobre el trabajo en cuanto a la influencia, en cuanto a las posibilidades de desarrollo y el sentido de trabajo. Esto está hecho en 10 empresas, ¿ok? Luego aquí veíamos el apoyo social. ¿Dónde pondríamos interés? En el conflicto de roles. O sea, trabajar el conflicto de roles. Oye, mire, usted respete, si usted está delegando una función supervisoria, respétela. No contradiga al jefe frente a su gente. La previsibilidad que tiene que ver con la comunicación. Había mucha situación de no decir información porque generaba más expectativas, porque mortificaba más a la gente, no sé qué. Bueno, pues la comunicación que tiene que ver con el trabajo de las personas trabajadoras es que es importantísimo que la gente tenga buena previsibilidad. La previsibilidad está muy vinculada a la comunicación y la calidad del liderazgo, ¿ves? Entonces, si yo después me quería ir a ver un poco, bueno, estos eran los 3 elementos más graves. Aquí tenemos lo que tiene que ver con las compensaciones, es decir, lo que les decía, el modelo de Johannes Sigres, esfuerzo de recompensa, inseguridad en el empleo, mira cómo estaba, por supuesto. La gente tenía mucho miedo de ser despedida y que le cambiaran sus condiciones de trabajo. Y fíjate que en ese momento su demanda principal no era la cuantía económica, sino mantener el empleo. Mira, ¿ves? Al menos en estas 10 empresas que nosotros evaluamos. Luego aquí teníamos los factores de capital social, mira, ¿ves? Confianza vertical. A pesar de que por allá vimos que calidad de liderazgo lo teníamos un poquito alto el rojo, pero la confianza hacia la empresa no se había perdido. Eso quiere decir que a lo mejor aquellos directores, jefes, departamentos, gerentes y tal, lo que necesitan es apoyo para desarrollar competencias desde el punto de vista del liderazgo, porque los trabajadores no han perdido la confianza en la empresa. Están claros de que es un tema de la calidad de liderazgo, pero la calidad de liderazgo no determina la intencionalidad institucional. ¿Ves? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y aquí la doble presencia, ¿no? Aquí la doble presencia, sorpresivamente, mira. Me acuerdo que cuando hacíamos preguntas decíamos, claro, porque si el conflicto trabajo-familia o la doble presencia está muy vinculada a las labores del hogar, tenía que ir a hacer una cola de comprar comida, tanto el hombre como la mujer. Había que compartirse porque las condiciones económicas nos hacía que nos compartiéramos. Y si te das cuenta aquí, bueno, pues mira, tenemos doble presencia, la teníamos, y cuando lo vimos por sexo, pues eran casi, casi, casi similares. Pero bueno,
Esto es un resultado, es una aproximación, por favor, veámoslo más bien como algo muy exploratorio, porque evidentemente 10 empresas de todo el tejido empresarial en Venezuela en aquella época, esto fue en el 2000, yo hice una recogida del 2014, perdón, hasta el 2018 que me vine, sí, sí, sí. Bueno, eso es un poquito. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Está en línea mi estudio? No, pero se los voy a compartir. Ustedes se refieren a este de la tesis, ese lo tengo. Ahí tienen información, les voy a compartir los instrumentos, ya vieron que están formulados, ¿ves? O sea que ustedes lo que tendrían es que primeramente validarlos, después que los apliquen, si los necesitan aplicarlos, ya lo tienen allí. Y la semana que viene, como vamos a hablar de intervenir, ¿verdad? Vamos a tocar un poquito la parte de digital, de conexión digital, de ese compromiso de hiperconectividad, de lo que tiene que ver con el trabajo a distancia, de lo que, porque son otros factores, se llaman riesgos emergentes, y cómo hacer un plan de intervención basado en estas realidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta ahora antes de despedirnos? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola, muy bien, un Gracias placer. por la invitación, gracias por compartir. Excelente su disertación, los materiales y el nivel de información que nos comparte y nos regala. Una pregunta, con relación a Chile, y usted Ajá. puede corregir, tiene una adaptación, y creo que desde el 2023 para acá, ellos incorporaron sobre la base de España un Ajá. instrumento, consolidaron y lo están Ajá. aplicando desde el punto de vista de una política nacional. ¿Qué Sí. información tiene? ¿Qué opinión le merece? Sí, ellos lo hicieron. Ellos hicieron una validación completa de listas 21. Y creo que ya incorporaron, porque yo les mostré a ustedes ahorita listas 21 versión 2. Ya tenemos la versión 3, solamente que todavía no está publicada para el público, así como la versión 2. Si me lo permiten mostrártelo, yo no tengo el de Chile, no lo tengo yo a mano realmente, no, pero sí sé que ellos han venido trabajando desde hace bastante tiempo. Estamos hablando del suceso, ellos le llaman suceso, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar ahorita, déjenme buscarlo aquí, aunque no esté ahorita publicado, pero vale la pena que ustedes ya vayan viendo por dónde van a venir las cosas, ¿no? Porque al final siempre vamos a ir aprendiendo de los que ya están más adelantados, como lo hizo Chile. ¿Mm? Ahora, ¿qué te diría yo del caso de Chile? Chile tiene una población totalmente con una forma de sentir y pensar totalmente distinta, por lo cual creo que nos pudiéramos parecer nosotros más a los españoles en el punto de vista cultural que con los chilenos. Entonces, yo recomendaría que si fuéramos a utilizar en algún momento el suceso de Chile, se llama así suceso, pues lo validemos. Siempre, siempre validar el instrumento antes de. Mira, ISO 21. Esta actualización del 2018, pero que todavía para la traducción, porque esto lo hace es realmente Dinamarca, ¿vale? Y España lo adapta al castellano, lo valida y tal, ¿no? Entonces, es una herramienta global calibrada, lo mismo, la misma herramienta, ¿ok? Se basa igualito en los mismos modelos, demanda, control, esfuerzo, recompensa, demanda recursos, caso nuevo, demanda recursos. Esto tiene que ver con los recursos personales, con los recursos personales que y pueden incluir inclusive la inteligencia emocional, las capacidades de resistencia, como tú el optimismo, muchas cosas que pueden ejercer como mecanismos protectores de la salud. Bien, esto se incorporó. Entonces tenemos aquí las tres versiones de siempre, la larga que normalmente se utiliza para hacer estudios más macro, se hace todo el estudio de condiciones de trabajo y salud en España, en Europa entera con la versión larga. Y en España también, la versión media y la versión corta, ¿vale? Entonces, ¿qué sumo aquí? Bueno, una base teórica súper sustentada, ¿no? Súper bien estructurada. Hubo una actualización integral del capital social, mejoras psicométricas sustanciales, es decir, hicieron una mejora desde el punto de vista psicométrico. Bueno, estas son las mejoras que hicieron. Y aquí está. Aquí tenemos, mira, ¿ves? Demandas del puesto, ritmos de trabajo,
Control de los tiempos, este no estaba, control de los tiempos, ahora estará. ¿Sí? Está, mejor dicho. Calidad del trabajo, también ahora va a estar. Y tareas ilegítimas, que es lo que decía ya el rol, la ambigüedad, cuando te dan un conflicto de rol porque te dan un rol que no es el que te corresponde, tareas ilegítimas. Y dentro de estas tareas ilegítimas pueden estar incorporadas algunas tareas que hacen incongruencia con los valores de las personas, etcétera, ¿no? Y el capital social y cultura. El reconocimiento, eliminaron la estima, que es lo que tiene que ver con el reconocimiento, la estima, dejaron nada más las compensaciones económicas. La justicia organizacional, que ya la tenemos con el capital social anterior, que tomaron de Lovaino, y la confianza organizacional. Este es nuevo, en la confianza organizacional. Es decir, que nos vamos a encontrar con unos factores nuevos, que son 3, 4 nada más, y que, bueno, pero que todavía no están habilitados para utilizarlos así en forma como la versión 2. La versión 2 tú la bajas y la puedes aplicar sin ningún problema. La versión 3 todavía no está disponible. Te la vas a encontrar en una app para aplicártela tú o para aplicarle a un trabajador, pero de manera individual, como tipo app. ¿Ok? Bueno, nada, esto es lo más novedoso del instrumento. ¿Ok? Viene ahora con más robustez psicométrica. Bueno, pues nada, hace un refuerzo del capital social, de la intervención preventiva, liderazgo y cultura, si te das cuenta, ¿no? Porque incluye esto nuevo de que les comenté, pues de la parte que tiene que ver con los recursos protectores de la salud, que van asociados a nosotros mismos. O sea, que tanto yo me protejo porque soy optimista. Las personas optimistas mayoritariamente son más resilientes y las personas que son más resilientes detectan las condiciones estresantes con menor nivel y menor intensidad que las personas que son pesimistas. O sea, son recursos protectores estos aspectos. Eso lo vamos a ver la semana que viene porque trataremos algunos temas sí, Aquiles, no lo tengo. No tengo la versión 3 todavía. Tengo nada más el estudio que se hizo aquí para validarlo al castellano. Hasta ahí llego. Porque lo busqué y no lo he encontrado. Pensé en llamar, porque como tengo comisiones obreras aquí cerquita, aquí mismo en Barcelona, pensé en llamar, pero no lo he hecho todavía. Porque ahorita preparándoles a ustedes esto es que encontré que ya estaba validado. Antes no lo había detectado, pues de que estaba validado. Entonces, sí sabía que había salido en Copenhague, pero no sabía que ya lo habían validado al español. Entonces, si lo tengo, se los comparto con todo gusto, pero bueno, va a tocar el protocolo de que me atiendan, de que me digan si sí, si no, etcétera, ¿no? Mientras tanto, lo que sí les puedo compartir es la app. El link de la app para que ustedes, si quieren aplicárselo o aplicárselo a un grupo de trabajadores, pero vas a tener informes individuales, informes por persona, entonces ahí pierdes la confidencialidad. O sea, no puedes hacerlo como un estudio así como te estoy diciendo porque vas a perder el sentido de la confidencialidad y varias cosas aquí que hemos hablado.